¿Te imaginas un mundo donde los dioses bajaban del Olimpo para castigar o recompensar a los mortales? Donde criaturas mitológicas como el Minotauro, Medusa o la Hidra convivían con héroes como Hércules, Aquiles y Odiseo? Hoy vas a descubrir toda la mitología griega, desde el caos que dio origen al universo hasta las leyendas más épicas jamás contadas. Y lo mejor, lo harás de forma relajante, perfecta para dormir mientras viajas por miles de años de historias fascinantes. Bienvenidos a esta experiencia única, más de 4 horas de la mitología griega explicada paso a paso, con un ritmo calmado, detallado y envolvente. Aquí no solo conocerás a los dioses y héroes más famosos, también entenderás cómo estas historias marcaron la cultura, el arte y hasta la forma en que vemos el mundo hoy en día. Si disfrutas de aprender mientras descansas, o quieres viajar con tu mente a un mundo lleno de aventuras y misterios, este es tu lugar. Así que antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás más historias largas, relajantes y llenas de conocimiento para acompañarte en tus noches. El origen del todo, del caos al nacimiento de los dioses. Antes de que existieran los dioses del Olimpo, antes de los héroes, las batallas y los monstruos, existía solamente el vacío. Un abismo inmenso, sin forma, sin luz, sin tiempo. Ese vacío tenía un nombre, caos. Y de ese caos, según los antiguos griegos, nació absolutamente todo lo que conocemos, la tierra, el cielo, los ríos, el mar, la noche, e incluso el amor. Hoy recorreremos ese inicio, paso a paso, para entender cómo los primeros dioses dieron origen al universo y cómo sus conflictos moldearon el destino de todos los que vinieron después. El caos y los primeros principios. Caos no era un dios con forma humana, sino una presencia, el vacío primordial. Del caos surgieron entidades abstractas pero esenciales. Nix, la noche. Erebo, la oscuridad profunda. Éter, la luz superior. Hemera, el día. Y con ellos, el equilibrio entre luz y sombra, día y noche. Aquí puedes detenerte a describir cómo los griegos imaginaban el universo como un tejido en equilibrio entre contrarios. El surgimiento de Gaia y el nacimiento de Urano. Después del caos, apareció Gaia, la tierra madre. Gaia fue el fundamento de todo, la que sostiene el cielo, el mar y a todos los seres. Gaia, por sí misma, dio origen a Urano, el cielo estrellado, que se extendió sobre ella como un manto. De la unión de Gaia y Urano nacerían los primeros dioses con poder tangible. Aquí puedes describir con calma la importancia de Gaia en la mentalidad griega, símbolo de fertilidad, cuna de la vida, madre de todo. Los hijos de Gaia y Urano, titanes, cíclopes y hecatonquiros. De su unión nacieron los 12 titanes, como Cronos, Rea, Océano, Tetis, Hiperión, Tea. También nacieron los cíclopes, gigantes de un solo ojo, maestros forjadores. Y los hecatonquiros, monstruosos seres con 100 brazos y 50 cabezas. Aquí se puede narrar en detalle cómo cada uno representaba fuerzas de la naturaleza y del cosmos. El conflicto entre Urano y sus hijos. Urano odiaba a los hecatonquiros y cíclopes, los veía monstruosos. Los encerró en las profundidades de Gaia, causando gran dolor a la madre tierra. Gaia, harta de su sufrimiento, buscó venganza. Forjó una hoz de pedernal y convenció a sus hijos titanes para rebelarse contra su padre. Solo uno se atrevió, Cronos. Aquí es clave narrar con calma y dramatismo el plan de Gaia, el silencio de los hermanos y la decisión de Cronos. La castración de Urano. Cronos emboscó a su padre y con la hoz lo castró. La sangre de Urano cayó sobre la tierra y de ella nacieron seres mitológicos. Las erinias, espíritus de la venganza. Los gigantes. Las melíades, ninfas de los fresnos. De los genitales arrojados al mar, mezclados con la espuma, nació Afrodita, diosa del amor y la belleza. Aquí tienes para narrar con detalle y calma el simbolismo de cada nuevo ser nacido de la violencia. El reinado de Cronos. Tras la derrota de Urano, Cronos se convirtió en el nuevo señor del cosmos. Liberó a los titanes y los gobernó junto a su hermana esposa Rea. Pero Urano lanzó una maldición: tú también serás derrocado por tu propio hijo. Así comenzó la paranoia de Cronos y el siguiente ciclo de poder. Aquí puede cerrar con un tono de continuará, dejando sembrada la semilla para el capítulo 2, el nacimiento de Zeus y la titanomaquia. Así, del caos nació el orden, de la tierra surgió el cielo, y de su unión vinieron tanto la vida como la violencia. La historia de la mitología griega comienza no con héroes, sino con conflictos entre padres e hijos, entre amor y odio, entre creación y destrucción.
Este es el ciclo eterno que los antiguos griegos reconocían en la naturaleza y en la vida misma. Y en el siguiente capítulo, veremos cómo Cronos intentará evitar su destino, pero como el nacimiento de Zeus cambiará para siempre la historia del Olimpo. Capítulo 1. El origen del todo del caos al nacimiento de los dioses. Antes de que existiera la tierra que conocemos. Antes de que el sol iluminara los cielos. Antes de que hubiese mares, montañas o criaturas vivientes. Todo lo que existía era el caos. El caos no era un dios con forma humana. No era un monstruo, ni un espíritu. El caos era un vacío absoluto. Una inmensidad sin fin, sin arriba ni abajo, sin luz ni oscuridad. Un espacio sin forma, donde no existía ni el tiempo, ni el sonido, ni el movimiento. Y sin embargo, de ese vacío surgió todo. Del caos nacieron las primeras realidades, las primeras fuerzas, los primeros dioses primordiales. Así lo imaginaban los antiguos griegos, como un abismo eterno del cual brotaría la creación. Primero apareció Nix, la noche. Una sombra inmensa, profunda, que se extendía como un manto sobre todo lo que existía. Con ella llegó el descanso, el misterio, lo desconocido. Después surgió Erebo, la oscuridad del inframundo. Un lugar sin retorno, donde habita lo que se esconde en lo más hondo. De Nix y Erebo, de esa unión misteriosa, nació la dualidad. Porque junto a ellos también se manifestaron Éter, la luz superior, y Hemera, el día radiante. Y así, el mundo comenzó a dividirse entre contrarios, la noche y el día, la luz y la oscuridad, el misterio y la claridad. Los griegos creían que de este equilibrio nació la primera armonía. Un ciclo eterno en el que el sol y la luna se turnaban, en el que el hombre aprendía a descansar y a despertar, a soñar y a vivir. Pero aún faltaba algo. Faltaba un lugar firme donde caminar, donde nacer y crecer. Y entonces, del caos, apareció Gaia, la tierra. Gaia era sólida, fértil, infinita. Sobre ella se extenderían los ríos, las montañas y los bosques. En su interior germinaría la vida. Gaia no era simplemente el suelo, era la madre de todo. La diosa que daría origen a dioses, monstruos y héroes. Gaia, la tierra, deseaba un compañero. Y de su propio ser hizo surgir a Urano, el cielo estrellado. Urano se extendió sobre Gaia como un manto brillante, cubriéndola de estrellas, abrazándola con su inmensidad. Así, la tierra y el cielo quedaron unidos para siempre, formando el primer matrimonio cósmico. De esta unión nacieron los primeros seres divinos con forma definida. Los titanes, gigantescos y poderosos, que representarían los elementos de la naturaleza. Entre ellos estaban Océano, señor de las aguas que rodeaban la tierra. Tetis, diosa del mar fecundo. Hiperión, asociado a la luz del sol. Tea, la que brillaba como el amanecer. Cronos, el tiempo que todo lo devora. Y Rea, la madre de los dioses futuros. Pero los titanes no fueron los únicos hijos de Gaia y Urano. También nacieron los cíclopes, enormes y temibles, con un solo ojo en el centro de la frente. Aunque monstruosos a primera vista, los cíclopes serían los grandes artesanos del universo. Los forjadores del trueno, del rayo y de las armas divinas. Y aún hubo más. Gaia y Urano dieron a luz a los hecatonquiros, seres descomunales con 100 brazos y 50 cabezas. Criaturas tan poderosas que ni los titanes podían igualar su fuerza. Urano, sin embargo, no sentía amor por todos sus hijos. Veía a los hecatonquiros y a los cíclopes como seres deformes, monstruosos, indignos de habitar bajo su cielo. Y con crueldad, los encerró en las profundidades de Gaia, dentro del vientre de su propia madre. Imagina el dolor de Gaia. Imagina la tierra, pesada, agobiada, sofocada con los cuerpos de sus propios hijos en lo más profundo de sus entrañas. Su sufrimiento fue inmenso. Y de ese dolor, nació en Gaia un deseo ardiente, el deseo de venganza. Gaia no podía soportar más el yugo de Urano. Así que comenzó a planear su rebelión. Forjó en secreto una hoz de afilado pedernal. Y reunió a sus hijos titanes para pedirles ayuda. Libérenme del tormento de vuestro padre, les dijo. Él me oprime, me hiere, me sofoca. Alguien debe alzarse contra Urano. Los titanes escucharon en silencio. Todos temían a su padre, el inmenso cielo estrellado. Todos, menos uno. Cronos, el más joven, el más astuto, el que representaba al tiempo, aceptó la misión. Gaia le entregó la hoz de pedernal. Y juntos, madre e hijo, prepararon la emboscada. Una noche, cuando Urano descendió sobre Gaia para unirse a ella,
Cronos se ocultó en la oscuridad. Con la hoz en sus manos, esperó el momento. Y en un acto de violencia y decisión, atacó a su propio padre. Cronos castró a Urano, separando para siempre al cielo de la tierra. El grito de Urano resonó en todo el cosmos, y su sangre cayó sobre Gaia. De esas gotas surgieron nuevas criaturas. Las Erinias, espíritus vengadores que perseguirían a los culpables de crímenes familiares. Los gigantes, seres colosales destinados a futuras batallas. Y las Melíades, ninfas de los fresnos, que poblarían los bosques de vida. Los genitales de Urano fueron arrojados al mar, y de la espuma que se formó sobre las aguas nació una de las diosas más famosas de toda la mitología, Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la pasión. Cronos, tras derrocar a su padre, se convirtió en el nuevo señor del cosmos. Reinó sobre sus hermanos titanes y tomó a Rea como su compañera. Parecía el inicio de una nueva era. Pero Urano, en sus últimos momentos, pronunció una maldición. Así como tú me destronaste, Cronos, uno de tus propios hijos hará lo mismo contigo. Estas palabras quedaron grabadas en la mente del nuevo rey del universo. Cronos, temeroso de perder el poder, viviría desde entonces con paranoia. Y esa profecía sería el comienzo de la siguiente gran historia, el nacimiento de Zeus y la guerra de los dioses. Así termina el primer ciclo de la creación. Del caos nació la tierra. De la tierra surgió el cielo. Y de la unión de ambos vino la vida, pero también la violencia. Padres enfrentados a hijos, creación unida a destrucción, amor mezclado con odio. Así entendían los griegos el mundo, como un eterno conflicto entre fuerzas que jamás dejan de moverse. Y en el próximo capítulo, conoceremos cómo el reinado de Cronos, marcado por el miedo y la profecía, abrirá paso al nacimiento del más grande de los dioses olímpicos, Zeus. Capítulo 2. El reinado de Cronos y el nacimiento de Zeus. El cosmos ya no pertenecía a Urano. Su tiempo había terminado. Ahora, el nuevo señor del universo era su hijo Cronos. Cronos era un titán poderoso, astuto y calculador. Había logrado derrocar a su padre gracias al plan de su madre Gaia. Pero en su interior no había paz, ni alivio. En su interior solo quedaba miedo. Porque las palabras de Urano seguían resonando en su mente. Así como tú me destronaste, uno de tus propios hijos te arrebatará el trono. Desde entonces, Cronos vivió marcado por la desconfianza y la paranoia. Se convirtió en un rey duro, temido por todos, incluso por sus propios hermanos titanes. A su lado gobernaba su hermana y esposa Rea, diosa de la fertilidad, de la maternidad y del ciclo de la vida. Juntos formaban la nueva pareja real del universo. Y pronto, de su unión, comenzaron a nacer los hijos que darían forma al futuro del Olimpo. El destino de los hijos de Cronos. Cuando nació el primer hijo de Rea y Cronos, el pequeño Hestia, la diosa del hogar, Cronos recordó la profecía. Recordó que uno de sus hijos lo destronaría. Y sin piedad, decidió evitarlo. Tomó al recién nacido, y lo devoró. Así comenzó su terrible costumbre. Cada vez que Rea daba luz, Cronos devoraba a sus hijos, uno tras otro, sin darles oportunidad de vivir. Después de Hestia, nació Deméter, diosa de la agricultura. Cronos la tragó. Después nació Hera, la que sería reina de los dioses. También fue devorada. Luego vino Hades, señor del inframundo. Y Cronos lo tragó como si fuera un simple bocado. Finalmente nació Poseidón, señor de los mares. Y el destino fue el mismo. Uno tras otro, los hijos de Cronos desaparecían en la oscuridad de su vientre. Así pensaba asegurarse de que la maldición de su padre nunca se cumpliera. Pero para Rea, cada nacimiento era una tragedia. Cada parto terminaba en llanto y desesperación. Cada hijo arrancado de sus brazos era un dolor insoportable. Hasta que decidió que no podía soportarlo más. Y comenzó a planear su venganza. El nacimiento secreto de Zeus. Cuando llegó el momento de dar a luz a su sexto hijo, Rea buscó ayuda. Fue con su madre, la diosa Gaia, y le contó su sufrimiento. Gaia, que ya había ayudado a derrocar a Urano, le enseñó un plan. Rea debía dar a luz en secreto, lejos de los ojos de Cronos. Así lo hizo. Viajó hasta la isla de Creta y allí, en una cueva escondida en el monte Ida, dio a luz a su hijo más joven, Zeus. Para protegerlo, lo entregó a las ninfas que habitaban la isla. Ellas lo criaron en secreto, alimentándolo con la leche de la cabra amaltea, y dándole miel silvestre. El niño creció rodeado de cuidado y protección, mientras su padre ignoraba su existencia. Pero había un problema.
Cronos esperaba recibir al hijo recién nacido. Y si Rea volvía sin nada, sospecharía. Entonces, la madre ideó un engaño. Tomó una piedra, la envolvió en pañales como si fuera un bebé, y la entregó a Cronos. El titán, sin desconfiar, se la tragó de inmediato, creyendo que acababa de eliminar otra amenaza. Así, Zeus sobrevivió. Y con él, la esperanza de un nuevo orden divino. El crecimiento de Zeus. Mientras Cronos seguía devorando lo que creía eran sus hijos, Zeus crecía en secreto. Se fortalecía, aprendía, y poco a poco tomaba conciencia de su destino. Las ninfas le enseñaron sobre la vida y los dioses. Los curetes, guerreros protectores, danzaban con armas y escudos, golpeándolos con fuerza para que el estruendo ocultara el llanto del niño y Cronos no pudiera escucharlo. Zeus fue criado en silencio, pero con la certeza de que un día debía enfrentarse a su padre. El tiempo pasó, y el niño se convirtió en un joven fuerte y audaz, listo para cumplir su destino. El engaño a Cronos. Cuando Zeus alcanzó la madurez, buscó la manera de enfrentarse a Cronos. Con la ayuda de su madre Rea, elaboró un plan para liberar a sus hermanos devorados. La diosa Metis, sabia entre los sabios, le entregó una poción especial. Con ella, Zeus lograría que Cronos vomitara todo lo que había tragado. Disfrazado como copero, Zeus se presentó ante Cronos y le ofreció la bebida. El titán, sin sospechar, la bebió de un solo trago. Entonces comenzó a retorcerse, a sentir un dolor terrible en su interior. Y uno a uno, fue devolviendo sus hijos, primero a Hestia, luego Deméter, después a Hera, a Hades y a Poseidón, y finalmente, la piedra que había tragado creyendo que era Zeus. Los dioses, liberados, ya no eran niños indefensos. Habían crecido en el interior de Cronos, y al salir, estaban fuertes y listos para luchar. Zeus los reunió y les reveló la verdad. Ellos eran los nuevos dioses. Ellos eran los herederos de la creación. Y juntos, debían derrotar a los titanes. La titanomaquia. Así comenzó la gran guerra conocida como la titanomaquia, la lucha entre los jóvenes dioses, liderados por Zeus, contra los antiguos titanes, liderados por Cronos. La batalla fue feroz y duró 10 largos años. Los titanes peleaban con su fuerza descomunal, mientras los olímpicos usaban el ingenio y las armas divinas. Gaia, compadecida de sus nietos, les aconsejó que liberaran a los cíclopes y a los hecatonquiros, aún encarcelados en las profundidades del Tártaro. Zeus obedeció, descendió al abismo y liberó a esas poderosas criaturas. Agradecidos, los cíclopes forjaron para los dioses sus armas eternas. Para Zeus, el rayo y el trueno. Para Hades, el casco de invisibilidad. Para Poseidón, el tridente capaz de sacudir la tierra y el mar. Con estas armas, los dioses tomaron ventaja. Los hecatonquiros, con sus 100 brazos, lanzaban rocas gigantes y desataban un poder imparable contra los titanes. Finalmente, Zeus, con el poder del rayo, derribó a Cronos y a sus seguidores. Los titanes derrotados fueron encadenados y enviados al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo, vigilados eternamente por los hecatonquiros. El triunfo de los olímpicos. La guerra había terminado. Los titanes habían caído. Y Zeus, junto a sus hermanos y hermanas, se alzó como el nuevo rey del universo. El cosmos fue dividido entre ellos. Zeus tomó el cielo y se convirtió en señor del Olimpo. Poseidón tomó el mar, gobernando todas sus aguas. Hades tomó el inframundo, reinando sobre los muertos. Hestia, Deméter y Hera también ocuparon sus lugares en el nuevo orden, marcando el inicio de una nueva era divina, la era de los dioses olímpicos. Así terminó el reinado de Cronos, el titán devorador de sus propios hijos. Y así comenzó el gobierno de Zeus, rey de los dioses, señor del cielo y del trueno. Pero la historia apenas empieza, porque aunque los dioses olímpicos habían vencido a los titanes, aún quedaban criaturas antiguas, monstruos y poderes ocultos que desafiarían su reinado. En el próximo capítulo, conoceremos cómo Zeus se enfrentó a su mayor amenaza, el monstruo Tifón, nacido de la mismísima tierra y del caos primitivo. Capítulo 3. El monstruo Tifón y la prueba final de Zeus. El reinado de los dioses olímpicos había comenzado. Tras la derrota de Cronos y de los titanes, el cosmos parecía al fin en paz. Zeus reinaba desde lo alto del Olimpo, con su rayo en la mano y el trueno en su voz. Poseidón gobernaba los mares profundos. Hades dominaba el silencioso reino de los muertos. Y junto a ellos, las diosas Hestia, Deméter y Hera conformaban la nueva generación divina. Pero aquella victoria no sería el final de los conflictos.
porque en las entrañas de la tierra, aún quedaba furia, aún quedaba rencor, aún quedaban fuerzas antiguas que no aceptarían el reinado de los olímpicos. La cólera de Gaia. Gaia, la madre tierra, había visto cómo sus hijos, los titanes, eran derrotados y encadenados en el Tártaro. Aunque ella misma había apoyado a Zeus en la batalla, también sentía un profundo dolor, eran sus hijos, su descendencia, y ahora estaban encerrados en un abismo eterno. El corazón de Gaia se llenó de resentimiento. Y en su ira, buscó una forma de vengarse de los olímpicos. Descendió hasta las profundidades más oscuras, hasta el mismo Tártaro, el abismo sin fin, y allí se unió a aquella fuerza primitiva y caótica. De esa unión nació el monstruo más terrible jamás concebido, Tifón. La aparición de Tifón. Tifón no era un simple gigante ni una criatura monstruosa común. Era una abominación descomunal, más grande que montañas, más alto que cualquier dios. Su torso alcanzaba el cielo, y sus brazos se extendían de un horizonte a otro. En lugar de dedos humanos, de sus manos brotaban cabezas de serpientes que silbaban con furia, lanzando fuego y veneno. Su cabeza era monstruosa, en sus ojos ardían llamas, su barba estaba formada por serpientes que se retorcían sin cesar, y su voz era un estruendo que mezclaba rugidos de bestias y gritos humanos. En lugar de piernas, tenía colas de dragón que azotaban la tierra, causando terremotos con cada movimiento. De su espalda brotaban alas gigantescas que podían oscurecer el cielo entero. Y de su boca salía fuego capaz de derretir montañas. Era, según Hesiodo, un horror para los dioses y para los hombres. El temor de los dioses. Cuando Tifón emergió de las profundidades, su rugido hizo temblar la tierra y sacudió el Olimpo. Los ríos se desbordaron, los mares se agitaron con violencia, y las estrellas parecieron temblar ante su furia. Los dioses olímpicos, al verlo, quedaron aterrados. Nunca habían enfrentado a una criatura semejante. Algunos huyeron despavoridos, transformándose en animales para escapar. Ares, Dionisio y otros jóvenes dioses se ocultaron en Egipto, disfrazados de bestias, esperando que Tifón no los encontrara. Solo uno permaneció firme. Solo uno se atrevió a enfrentarse al monstruo, Zeus. La batalla entre Zeus y Tifón. Con su rayo en mano, Zeus descendió del Olimpo y encaró al monstruo. La tierra temblaba bajo los pasos de Tifón. El cielo se oscurecía con sus alas. Los volcanes estallaban al paso de su fuego. Zeus lanzó un rayo tras otro. El trueno resonaba como nunca antes. El fuego divino iluminaba los cielos. Tifón respondía con llamas más intensas, con rocas arrojadas desde sus manos serpenteantes, con rugidos que hacían temblar hasta los cimientos del cosmos. La batalla fue tan descomunal que los antiguos griegos decían que ese día, el mundo estuvo a punto de regresar al caos. Los mares se agitaban como si fueran a tragarse las costas. Los cielos ardían como si fueran a caer sobre la tierra. Los montes se partían en pedazos. Pero Zeus no se rendía. Golpe tras golpe, rayo tras rayo, fue debilitando al monstruo. El encierro de Tifón. Finalmente, con un rayo tan poderoso que iluminó todo el universo, Zeus derribó a Tifón. El monstruo cayó, herido, ardiendo, y trató de huir hacia los confines de la tierra. Zeus, rápido y firme, lo atrapó y lo encerró bajo la montaña más grande de todas, el monte Etna, en Sicilia. Allí quedó aprisionado, retorciéndose en las profundidades. Los griegos decían que cada vez que el Etna entraba en erupción, era Tifón tratando de liberarse, que cada terremoto en la región era el rugido del monstruo intentando escapar. Pero jamás lo lograría, el poder de Zeus lo mantenía atrapado. El orden definitivo de Zeus. Con la derrota de Tifón, Zeus consolidó su poder absoluto. Ningún titán, ningún monstruo, ningún dios podría ya desafiarlo. Su reinado estaba asegurado, y los dioses olímpicos se establecieron como los gobernantes eternos del cosmos. Zeus se convirtió en el padre de los dioses y de los hombres, señor del rayo y del trueno, protector de la justicia y del orden. Poseidón reinó los mares profundos, calmando o agitando las olas a voluntad. Hades gobernó el inframundo, vigilando el destino de los muertos. Y los demás dioses ocuparon sus lugares, dando inicio a la era dorada del Olimpo. Así, Zeus venció la última gran amenaza de los dioses primordiales. El monstruo Tifón, nacido de la ira de Gaia, fue derrotado y enterrado para siempre bajo la tierra ardiente. El orden cósmico estaba asegurado. Y los dioses olímpicos podían reinar sin oposición. O al menos, eso parecía. Porque aunque los monstruos habían sido derrotados, los dioses no estarían libres de conflictos.
En el próximo capítulo, conoceremos a los descendientes de Zeus, a sus hijos divinos, y a cómo sus amores, traiciones y rivalidades dieron forma a nuevas historias que aún hoy siguen vivas en la memoria de la humanidad. Capítulo 4. Los hijos de Zeus y el nacimiento de los dioses olímpicos. Tras derrotar a Cronos, y después de encerrar a Tifón bajo el Etna, Zeus se convirtió en el soberano absoluto del cosmos. El cielo le pertenecía, el trueno era su voz, y su voluntad era ley. Pero la historia de Zeus no estaría marcada solo por la guerra y la victoria. También estaría marcada por su descendencia. Porque Zeus, Dios supremo, sería padre de héroes, de monstruos y de muchos de los dioses más célebres de la mitología griega. El Olimpo se llena de vida. El monte Olimpo, que hasta entonces era solo una montaña sagrada, comenzó a transformarse en un palacio divino. Allí se reunían los nuevos dioses, compartiendo banquetes eternos, bebiendo néctar y comiendo ambrosía, alimento de los inmortales. Zeus se sentaba en su trono dorado, acompañado de su esposa Hera, orgullosa y poderosa. A su alrededor, los dioses comenzaban a ocupar sus lugares. Poseidón, con su tridente, se alzaba como señor de los mares. Hades, aunque permanecía en el inframundo, era respetado como el guardián del reino de los muertos. Deméter, madre de las cosechas, enseñaba a los hombres el arte de cultivar. Hestia, la diosa del hogar, cuidaba el fuego sagrado. Pero pronto, nuevas generaciones divinas llenarían el Olimpo. Hijos e hijas de Zeus nacerían, cada uno con una historia singular, cada uno con un destino propio. El nacimiento de Atenea. Uno de los nacimientos más sorprendentes en la historia de los dioses fue el de Atenea. Todo comenzó cuando Zeus se unió a Metis, diosa de la prudencia y la sabiduría. Metis quedó encinta, pero una profecía llegó a oídos de Zeus. El hijo que nazca de Metis será más poderoso que su padre, y lo destronará. Temiendo repetir la historia de su padre y de su abuelo, Zeus tomó una decisión terrible, devoró a Metis, tragándola entera. Al principio, creyó haber solucionado el problema. Pero con el paso del tiempo, comenzó a sufrir terribles dolores de cabeza, tan intensos que parecían partirle el cráneo en dos. Desesperado, pidió ayuda a Hefesto, el dios herrero. Hefesto, con su martillo, golpeó la cabeza de Zeus para liberarlo de aquel tormento. Y de la herida abierta en su frente, emergió Atenea. Pero no nació como un bebé. Atenea salió ya adulta, vestida con armadura, escudo en mano y lanza brillante. Su grito de guerra resonó en el Olimpo, y todos quedaron asombrados ante la diosa que había nacido de la mente de su padre. Atenea sería desde entonces la diosa de la sabiduría, de la estrategia, de la justicia y de las artes. Una de las deidades más queridas y respetadas del panteón griego. Apolo y Artemisa, los mellizos de la luz. Zeus también se unió a Leto, una titánide bondadosa y luminosa. De esa unión nacerían dos de los dioses más famosos, Apolo y Artemisa. Pero su nacimiento no fue sencillo. Cuando Hera, esposa de Zeus, descubrió el embarazo de Leto, la llenó de celos y furia. Prohibió a la tierra dar refugio a la titánide. Ningún lugar firme podía recibirla para dar a luz. Desesperada, Leto vagó por mares y montañas, hasta que halló una pequeña isla flotante, Delos. Allí, en medio del mar, dio a luz primero a Artemisa, diosa de la caza, de la luna y de la virginidad. Y poco después, nació su hermano gemelo Apolo, dios del sol, de la música, de la poesía y de la profecía. Apolo y Artemisa se convirtieron en inseparables. Artemisa, con su arco de plata, recorría los bosques acompañada de ninfas. Apolo, con su lira dorada, encantaba a dioses y mortales con su música. Ambos eran dioses de la luz, uno de la nocturna y otro de la diurna. Dos contrarios que se equilibraban, hijos del mismo padre, símbolos de la dualidad griega. Hermes, el mensajero veloz. Otra de las uniones de Zeus fue con Maya, una de las Pléyades, hijas del titán Atlas. De ellos nació Hermes, un dios ingenioso, astuto y veloz. Desde el primer día de su vida, Hermes demostró su picardía. Siendo apenas un bebé, escapó de su cuna y robó el ganado de su hermano Apolo. Para que no lo descubrieran, hizo que los animales caminaran hacia atrás, confundiendo las huellas. Después inventó la lira con el caparazón de una tortuga y, cuando Apolo lo atrapó, le regaló el instrumento para apaciguar su ira. Así comenzó la vida de Hermes, travieso, ingenioso, pero también conciliador. Se convirtió en el mensajero de los dioses, protector de los viajeros, guía de las almas hacia el inframundo, y símbolo de la astucia. Dionisio, el dios del vino y la locura.
Uno de los nacimientos más peculiares fue el de Dionisio, dios del vino, de la embriaguez, del éxtasis y del teatro. Zeus se enamoró de una mortal llamada Sémele, princesa de Tebas. Pero Hera, celosa, la engañó. Convenció a Sémele de que pidiera a Zeus mostrarse en toda su gloria divina. Sémele lo hizo, y cuando Zeus apareció con todo el resplandor de su poder, rayos y truenos incluidos, la mortal no pudo resistir y murió consumida por el fuego. Sin embargo, Sémele estaba embarazada. Y Zeus, para salvar al hijo, tomó al feto y lo cosió dentro de su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer. Así nació Dionisio, el 2 veces nacido. Un dios alegre y al mismo tiempo oscuro, que representaba la pasión desbordada, la embriaguez, el éxtasis, pero también la locura y el descontrol. Dionisio viajó por el mundo, enseñando a los hombres el arte de cultivar la vid y elaborar vino. Donde iba, llevaba fiesta, danza y música. Pero también castigos terribles para aquellos que se negaban a aceptar su divinidad. Otros hijos de Zeus. Zeus también fue padre de otros dioses importantes. Ares, dios de la guerra brutal, hijo de Zeus y Hera. Representaba la violencia del combate, el caos sangriento de la batalla. Aunque temido, nunca fue tan venerado como su hermana Atenea, la guerra estratégica. Hefesto, dios del fuego y la forja, hijo de Hera sola, aunque en algunas versiones también de Zeus. Hefesto era cojo y feo, pero su habilidad como herrero era insuperable. Forjó las armas de los dioses, incluyendo el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y la armadura de Aquiles. Afrodita, en algunas tradiciones, también fue hija de Zeus, aunque la versión más famosa cuenta que nació de la espuma del mar tras la castración de Urano. Diosa del amor, de la belleza y del deseo, Afrodita sería una de las figuras más influyentes en las pasiones humanas. El Olimpo como familia divina. Así, el Olimpo se fue poblando de dioses, cada uno con su carácter, con su dominio, con sus pasiones. Zeus, aunque soberano, no lograba mantener siempre la armonía. Las rivalidades entre sus hijos, los celos de Hera, las aventuras amorosas del propio Zeus, todo ello llenaba el palacio divino de conflictos. Pero también de historias. Cada dios representaba un aspecto de la vida humana, la sabiduría, la guerra, el amor, el deseo, la música, la muerte, la naturaleza. El Olimpo era un espejo del mundo. Un reflejo divino de la complejidad humana. Con el nacimiento de Atenea, de Apolo, de Artemisa, de Hermes, de Dionisio, de Ares, de Hefesto y de Afrodita, el Olimpo se llenó de vida. Ya no era solo el reino de Zeus y de sus hermanos mayores. Era ahora una verdadera familia divina, poderosa y conflictiva. Pero los dioses no eran simples espectadores del mundo de los mortales. Sus pasiones, sus celos y sus amores se mezclarían con la vida humana. Y en el próximo capítulo, descubriremos cómo los dioses olímpicos intervinieron en la vida de los hombres, sus primeras apariciones, sus castigos, sus bendiciones y las historias que marcarían la relación eterna entre lo divino y lo humano. Capítulo 4. Los hijos de Zeus y el nacimiento de los olímpicos. Tras la victoria en la titanomaquia, tras el encierro de Cronos en las profundidades del Tártaro y después de reducir a cenizas a Tifón bajo la montaña del Etna, Zeus se alzó como soberano absoluto del universo. El trueno era su arma, el cielo su reino, y la eternidad parecía pertenecerle. Pero, el poder de Zeus no descansaba solo en su fuerza. El verdadero legado de Zeus, el que marcaría el destino de dioses y hombres, sería su descendencia. Porque Zeus sería padre de héroes, de monstruos, de mortales célebres, y sobre todo, de los dioses que acompañarían a su lado en el Olimpo. Hoy, en este capítulo, descubriremos cómo nacieron los hijos de Zeus, uno tras otro, cada uno con su carácter, cada uno con su historia, cada uno con un símbolo que lo define. El Olimpo, un palacio divino. Imaginemos, antes que nada, el escenario. El Monte Olimpo. Una montaña altísima, nevada en su cima, invisible para los ojos mortales. En ese lugar sagrado se levantaba el palacio dorado de los dioses. Allí se reunían en consejo, allí celebraban banquetes, allí reían y discutían. La ambrosía era su alimento, el néctar su bebida, y su inmortalidad se renovaba con cada sorbo. Zeus se sentaba en su trono resplandeciente, acompañado de su esposa Hera, que observaba todo con mirada vigilante y celosa. A su alrededor estaban sus hermanos mayores. Poseidón, señor del mar. Hades, gobernante del inframundo. Deméter, madre de las cosechas. Hestia, guardiana del fuego del hogar. Pero la historia no se detendría allí. Nuevas generaciones divinas estaban por llegar.
El nacimiento de Atenea. De entre todos los hijos de Zeus, quizá ninguno tuvo un nacimiento tan sorprendente, tan inesperado, tan único como Atenea. Todo comenzó con Metis, diosa de la sabiduría y la prudencia. Ella era sabia, astuta, conocedora de los secretos de la vida. Zeus se unió a ella, y pronto Metis quedó embarazada. Pero entonces, una profecía terrible se escuchó en el Olimpo. El hijo de Metis será más poderoso que su padre. Y un día, lo destronará. El eco de esas palabras heló el corazón de Zeus. Porque en su mente volvió la sombra de su propio padre, Cronos. Y más atrás, la sombra de Urano, destronado por su hijo. El ciclo parecía repetirse. Temeroso, Zeus tomó una decisión cruel, devoró a Metis entera, con la esperanza de detener así el destino. Al principio creyó haber triunfado. Pero pronto, un dolor insoportable comenzó a crecer en su cabeza. Era como un trueno eterno golpeando dentro de su cráneo. Nada lo calmaba. Nada lo detenía. Entonces llamó a Hefesto, el dios herrero, y le ordenó abrir su cabeza con un hacha. Hefesto dudó, pero obedeció. Y con un solo golpe, el cráneo de Zeus se partió. De la herida, en un estallido de luz, nació Atenea. No como un bebé, sino como una diosa adulta. Llevaba armadura, escudo y lanza. Su grito de guerra resonó en el Olimpo, y todos quedaron en silencio. Había nacido la diosa de la sabiduría, de la estrategia, de la justicia y de las artes. Atenea, la que sería siempre virgen, la protectora de Atenas, la que vencería con la mente antes que con la espada. 3. Los mellizos Apolo y Artemisa. Otro nacimiento memorable fue el de los mellizos Apolo y Artemisa. Su madre fue Leto, una titánide dulce y luminosa. Pero el destino no fue amable con ella. Cuando Hera descubrió que Leto esperaba un hijo de Zeus, la persiguió con celos implacables. Prohibió que cualquier tierra firme le diera refugio. Vagó Leto sin descanso, hasta que encontró una isla flotante en medio del mar, Delos. Allí, sin tierra que pudiera contradecir la orden de Hera, dio a luz. Primero nació Artemisa, la diosa de la caza, de la pureza, de la luna. Apenas vio la luz, ayudó a su madre a dar a luz a su hermano mellizo, Apolo, el dios del sol, de la música, de la poesía y de la profecía. Apolo brillaba como el astro rey. Artemisa resplandecía como la luna plateada. Dos contrarios, dos hermanos inseparables, símbolos de la dualidad eterna, día y noche, sol y luna, música y silencio, civilización y naturaleza. Apolo, con su lira, encantaba a dioses inmortales. Artemisa, con su arco de plata, recorría los bosques acompañada de ninfas. Juntos, marcaron un nuevo orden en el Olimpo. Hermes, el mensajero. Zeus también se unió a Maya, hija del titán Atlas. De su unión nació Hermes, el más ingenioso de los dioses. Desde bebé mostró su astucia. Escapó de su cuna y robó el ganado de su hermano Apolo. Para confundirlo, hizo caminar a las reses hacia atrás. Apolo lo atrapó, furioso, pero Hermes lo calmó con un regalo, la primera lira, hecha con el caparazón de una tortuga. Así, el dios travieso se ganó un lugar en el Olimpo. Hermes sería el mensajero de los dioses, protector de viajeros, guía de las almas hacia el inframundo, dios del ingenio y de la astucia. Dionisio, el dios del vino. Uno de los nacimientos más extraños fue el de Dionisio. Zeus amó a una mortal, Sémele, princesa de Tebas. Pero Hera, celosa, la engañó. Convenció a Sémele de que pidiera a Zeus mostrarse en todo su esplendor. Zeus lo hizo, y la mortal murió consumida por el fuego divino. Pero Zeus rescató al hijo no nacido, lo cosió dentro de su muslo, y allí terminó de gestarlo. Así nació Dionisio, el 2 veces nacido. Un dios alegre y oscuro, patrono del vino, del teatro, de la locura y del éxtasis. Viajó por el mundo enseñando a los hombres a cultivar la vid y elaborar vino. Donde iba, dejaba fiesta y danza. Pero también furia para quienes lo rechazaban. Ares, Hefesto y Afrodita. Zeus también fue padre de otros dioses poderosos. Con Hera engendró a Ares, dios de la guerra brutal. Ares era la furia ciega de la batalla, el caos de la sangre y el acero. No era amado ni por dioses ni por mortales. Pero su presencia era inevitable. De la misma Hera nació también Hefesto, el dios herrero. En algunas versiones fue hijo de Zeus, en otras, Hera lo concibió sola. Hefesto nació cojo y fue arrojado del Olimpo por su madre, pero sobrevivió y se convirtió en el artesano divino. Forjó las armas de los dioses,
armaduras legendarias y palacios de fuego. También estaba Afrodita. Algunos decían que era hija de Zeus y Dione. Otros, que había nacido de la espuma del mar, tras la castración de Urano. Fuera cual fuera su origen, Afrodita fue la diosa del amor y del deseo, la belleza irresistible que podía doblegar incluso a los inmortales. El Olimpo como reflejo humano. Así, poco a poco, el Olimpo se llenó de vida. Los hijos de Zeus representaban todo lo que existe en el mundo. La sabiduría de Atenea. La luz de Apolo y Artemisa. La astucia de Hermes. La locura de Dionisio. La guerra de Ares. El arte de Hefesto. El deseo de Afrodita. El Olimpo no era solo un palacio divino. Era un espejo del alma humana, con todas sus pasiones, con todas sus contradicciones. Y pronto, esos dioses no se limitarían a observar desde arriba. Descenderían al mundo de los hombres, para bendecirlos, castigarlos, enamorarlos o destruirlos. Cierre del capítulo. Con el nacimiento de los hijos de Zeus, el Olimpo alcanzó su esplendor. La familia divina estaba completa, y cada dios ocupaba su lugar en el universo. Pero su historia apenas comienza. Porque los dioses, con todo su poder, nunca podrían resistirse a intervenir en la vida de los mortales. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo lo divino y lo humano comenzaron a entrelazarse. Veremos los primeros regalos y los primeros castigos. Veremos a Prometeo, al fuego robado, y a la primera mujer, Pandora. La historia de los dioses no es solo la historia del Olimpo. Es la historia del mundo mismo. Prometeo, Pandora y la era de los hombres. Los dioses reinaban en el Olimpo. Sus banquetes eran eternos, sus risas resonaban como truenos en la distancia, y sus pasiones tejían el destino del mundo. Pero mientras ellos celebraban, abajo, en la tierra, surgía una nueva preocupación. Porque no solo los dioses existían en el cosmos. También estaban los hombres. Mortales frágiles, pequeños, que miraban al cielo con esperanza y temor. Y la relación entre los dioses y la humanidad nunca sería sencilla. En este capítulo, descubriremos cómo los hombres recibieron el don del fuego, cómo fueron engañados con un regalo envenenado, y cómo su destino quedó marcado para siempre por la voluntad de Zeus. Prometeo, el titán amigo de los hombres. Entre los titanes derrotados en la Gran Guerra, hubo uno que no compartió el destino de sus hermanos. Su nombre era Prometeo. Su nombre significa el que piensa antes, el previsor. Inteligente, astuto, amante del ingenio. Mientras los titanes luchaban contra los olímpicos, Prometeo no se puso del lado de Cronos. Eligió apoyar a Zeus, sabiendo que el futuro le pertenecía. Y gracias a esa decisión, no fue condenado al Tártaro. Fue libre. Pero Prometeo tenía un corazón distinto al de los dioses. Mientras el Olimpo se ocupaba de sus fiestas, él miraba hacia la humanidad. Miraba a los mortales. Eran débiles, desprovistos de armas, desnudos frente al frío y el hambre. Y Prometeo se apiadó de ellos. En secreto, comenzó a ayudarles. Les enseñó a cazar, a construir chozas, a orientarse con las estrellas. Pero lo más importante estaba aún por llegar, el fuego. El robo del fuego. En aquel tiempo, el fuego era propiedad exclusiva de los dioses. Un rayo, una chispa divina, algo sagrado. Los mortales no podían tocarlo. Vivían en la oscuridad, temblando bajo el frío, incapaces de forjar armas, de cocinar, de iluminar la noche. Prometeo no soportaba verlos sufrir. Así que trazó un plan. Una noche, cuando los dioses dormían, Prometeo subió al Olimpo. Se acercó al carro de Helios, el dios Sol, y encendió una antorcha en su fuego sagrado. Luego escondió la llama dentro del hueco de un tallo de cañaheja, una planta hueca que podía ocultar el resplandor. Y corrió con ella hasta la tierra. Allí entregó el fuego a los hombres. Desde entonces, los mortales aprendieron a encender hogueras, a cocinar sus alimentos, a templar el metal y a desafiar la oscuridad. Habían recibido el don que cambiaría para siempre su destino. El engaño del sacrificio. Zeus, al enterarse del robo, estalló en cólera. Pero su enojo no se detuvo ahí. Porque antes de todo esto, Prometeo ya lo había engañado. Una vez, en un sacrificio, Prometeo decidió probar la astucia del padre de los dioses. Tomó un buey y lo dividió en 2 porciones. En una, colocó toda la carne jugosa, pero la cubrió con la piel y las entrañas, dándole un aspecto desagradable. En la otra, puso solo huesos, pero los cubrió con brillante grasa blanca, haciéndolos parecer un manjar. Luego ofreció a Zeus elegir. Zeus,
creyéndose listo, escogió el montón brillante, y se quedó solo con los huesos. La carne, en cambio, fue destinada a los hombres. Desde entonces, los sacrificios humanos se hacían quemando los huesos y la grasa para los dioses, mientras los hombres se quedaban con la carne. Zeus nunca olvidó aquel engaño. Y cuando Prometeo robó el fuego, su furia se volvió implacable. El castigo de Prometeo. Como venganza, Zeus decidió castigar a Prometeo con un tormento eterno. Lo encadenó a una roca en las montañas del Cáucaso. Allí, día tras día, un águila gigantesca descendía del cielo y devoraba su hígado. Cada noche, el órgano se regeneraba. Y cada día el águila regresaba para desgarrarlo de nuevo. Un suplicio interminable. Prometeo, sin embargo, resistía en silencio. Sabía que su sacrificio había valido la pena. Porque gracias a él, los hombres tenían fuego, tenían esperanza, tenían futuro. El nacimiento de Pandora. Pero Zeus no se detuvo con Prometeo. Si los hombres habían recibido el fuego, también debían recibir un castigo. Y así nació la idea de un regalo envenenado. La primera mujer. Hasta entonces, los hombres vivían sin mujeres, como una raza única. Zeus ordenó a Hefesto modelar una figura de barro. Hefesto moldeó un cuerpo hermoso, perfecto, de aspecto delicado. Atenea le dio sabiduría y habilidad en las artes. Afrodita le concedió belleza y deseo irresistibles. Hermes, la astucia y la curiosidad. Cada dios la dotó de un don. Y así fue creada Pandora, cuyo nombre significa la que tiene todos los dones. Los dioses la vistieron con ropas deslumbrantes, le colocaron joyas, y le dieron un objeto misterioso, un recipiente cerrado, una ánfora o caja, que nunca debía abrir. Luego, la enviaron como regalo a los hombres. La caja de Pandora. Pandora fue entregada a Epimeteo, hermano de Prometeo. Prometeo había advertido a su hermano, no aceptes ningún regalo de Zeus. Pero Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, no escuchó. Fascinado por la belleza de Pandora, la tomó como esposa. Al principio, todo parecía felicidad. Pero la curiosidad comenzó a crecer en el corazón de Pandora. Día tras día, miraba el recipiente sellado que le habían dado. ¿Qué contenía? ¿Por qué estaba prohibido abrirlo? Hasta que un día, incapaz de resistirse más, Pandora quitó la tapa. Y en ese instante, todos los males del mundo escaparon. La enfermedad, la vejez, el dolor, la envidia, la guerra, el hambre. Una nube oscura se elevó y se extendió sobre la humanidad. Pandora, horrorizada, cerró el recipiente como pudo. Y cuando miró dentro, encontró que solo quedaba una cosa, la esperanza. Así, aunque los hombres sufrieron a partir de ese día, también conservaron la capacidad de esperar, de resistir, de soñar. Las edades de la humanidad. Hesíodo, uno de los grandes poetas griegos, describió también la historia de los hombres en 5 edades. La primera fue la Edad de Oro, cuando los hombres vivían como dioses, sin enfermedades ni sufrimiento. Después vino la Edad de Plata, hombres torpes y arrogantes, que Zeus destruyó con su ira. Luego la Edad de Bronce, hombres violentos que solo conocían la guerra. Después la Edad de los Héroes, tiempo de figuras como Heracles, Perseo o Aquiles. Y finalmente la Edad de Hierro, la era de Hesíodo, nuestra era, donde los hombres viven con trabajo duro, con dolor y con injusticia. Pero aún con esperanza. Cierre del capítulo. Con Prometeo encadenado, con Pandora liberando los males del mundo, y con la humanidad enfrentando su destino, la relación entre dioses y hombres quedó sellada. Zeus había mostrado que ningún desafío quedaba sin castigo. Y sin embargo, la humanidad sobrevivió, con fuego en sus manos y esperanza en su corazón. Porque incluso en medio del dolor, los mortales aprendieron a mirar al cielo, y a soñar. En el próximo capítulo, veremos cómo los dioses se entrelazaron aún más con el destino de los hombres, dando lugar a héroes, monstruos y epopeyas que aún hoy resuenan en nuestra memoria. Los hijos de Zeus y el nacimiento de los olímpicos. Tras la victoria contra los titanes y el triunfo sobre Tifón, el universo estaba en calma. Zeus reinaba desde lo alto del Olimpo, dueño del rayo, señor de los cielos, rey de dioses y hombres. Pero la historia no se detendría en sus conquistas. No. El verdadero legado de Zeus estaría en su descendencia. Porque de su sangre nacerían los dioses que gobernarían el mundo, los símbolos eternos de la vida, la guerra, el amor, la música, la locura y la sabiduría. Hoy conoceremos cómo llegaron al Olimpo los hijos de Zeus. Como cada uno, con su carácter único, con sus dones y con sus defectos,
moldeó la historia del cosmos. El Olimpo se transforma. El monte Olimpo, antes silencioso, ahora brillaba como un palacio dorado. Era la casa de los dioses, un lugar donde jamás soplaba el viento, donde jamás caía la lluvia, donde jamás nevaba. Allí todo era claridad y serenidad. Zeus, en su trono resplandeciente, contemplaba el mundo. A su lado estaba Hera, su esposa, orgullosa y celosa. Junto a ellos, los primeros olímpicos, Poseidón, señor de los mares. Hades, guardián del inframundo. Deméter, madre de las cosechas. Y Hestia, guardiana del fuego sagrado. Pero pronto, nuevas divinidades llegarían, completando el panteón más célebre de todos los tiempos. Atenea, la hija que nació de la mente. Entre todos, el nacimiento de Atenea es quizá el más sorprendente. Zeus había amado a Metis, la titánide de la prudencia. Pero cuando ella quedó encinta, una profecía sacudió al Olimpo. El hijo de Metis será más poderoso que su padre. Temeroso, Zeus devoró a Metis, creyendo evitar el destino. Pasaron los días, y de pronto, un dolor atroz comenzó a desgarrar su cabeza. Era insoportable, como 1000 rayos estallando dentro de su cráneo. Llamó a Hefesto, y con un golpe de su hacha abrió la frente del rey del cielo. Y entonces, un milagro. De la herida surgió Atenea, no como un bebé, sino ya adulta, armada con casco, escudo y lanza. Su grito de guerra retumbó en el Olimpo, y todos quedaron en silencio. Había nacido la diosa de la sabiduría, de la estrategia, de la justicia. La protectora de las artes, la patrona de la ciudad que llevaría su nombre, Atenas. Un nacimiento único, símbolo del poder de la mente sobre la violencia. Apolo y Artemisa, los mellizos de la luz. Luego vino Leto, una titánide perseguida sin descanso por los celos de Hera. Vagó por mares y montañas, hasta que encontró refugio en la isla flotante de Delos. Allí dio a luz primero a Artemisa, diosa de la caza, de la virginidad, de la luna. Artemisa, recién nacida, ayudó a su madre a dar a luz a su mellizo, Apolo, dios del sol, de la música, de la profecía. Dos gemelos, opuestos y complementarios. Artemisa recorría los bosques con su arco de plata, acompañada de ninfas. Apolo encantaba con su lira dorada y su voz profética en Delfos. Ella era la noche plateada. Él, el día resplandeciente. Juntos representaban la armonía de la naturaleza. Hermes, el mensajero astuto. Con Maya, hija de Atlas, Zeus engendró a Hermes. Desde su primera noche de vida, Hermes mostró su astucia. Escapó de su cuna y robó el ganado de su hermano Apolo. Para no ser descubierto, hizo caminar a las vacas hacia atrás. Apolo lo atrapó, pero Hermes lo calmó regalándole un instrumento que acababa de inventar, la lira. Desde entonces, Hermes fue el mensajero de los dioses, el guía de los viajeros, el protector de los comerciantes y el conductor de las almas hacia el inframundo. Veloz, ingenioso, pícaro. Un dios que representaba la astucia y el ingenio humano. Dionisio, el 2 veces nacido. El nacimiento de Dionisio es tan extraño como fascinante. Zeus amó a la mortal Sémele, princesa de Tebas. Hera, celosa, la engañó para que pidiera a Zeus mostrarse en su gloria divina. Zeus lo hizo, y Sémele murió consumida por los rayos. Pero el hijo aún no había nacido. Zeus rescató al feto y lo cosió en su propio muslo, hasta que estuvo listo para nacer. Así vino al mundo Dionisio, el 2 veces nacido. Dios del vino, de la locura, del éxtasis y del teatro. Viajó por el mundo enseñando a los hombres a cultivar la vid y a celebrar con danzas y música. Un dios alegre, pero también implacable con quienes lo rechazaban. Ares, Hefesto y Afrodita. Con Hera, Zeus engendró a Ares, dios de la guerra sangrienta. Ares era la violencia pura del combate, el caos del campo de batalla. No amado ni por mortales ni por dioses, pero siempre presente. También nació Hefesto, dios herrero. En algunas versiones, hijo de Zeus y Hera, en otras, concebido solo por Hera. Nació cojo y fue arrojado del Olimpo, pero regresó como el más hábil artesano divino. Forjó los rayos de Zeus, el tridente de Poseidón, las armas de Aquiles. Y estaba Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Algunos decían que era hija de Zeus y Dione. Otros, que había nacido de la espuma del mar tras la castración de Urano. Afrodita era irresistible, capaz de inclinar incluso el corazón de los inmortales. El Olimpo como reflejo humano. Con todos estos hijos, el Olimpo ya no era solo un palacio divino. Era una familia,
con sus pasiones, sus rivalidades, sus traiciones y sus amores. Cada dios representaba un aspecto de la vida. La sabiduría de Atenea, la luz de Apolo y Artemisa, la astucia de Hermes, la locura de Dionisio, la violencia de Ares, el arte de Hefesto, el deseo de Afrodita. El Olimpo era un espejo del alma humana. Y pronto, esos dioses descenderían a la tierra para entrelazarse con la historia de los mortales. Así fue como el Olimpo se llenó de vida. Con los hijos de Zeus, cada uno distinto, cada uno poderoso, cada uno inmortal. El cielo, la tierra, el mar y hasta los corazones de los hombres estaban bajo el influjo de los dioses. Pero su historia apenas comenzaba. Porque aunque inmortales, los dioses no podían resistir la tentación de mezclarse con los mortales, de cambiar sus destinos, de amarles o castigarles. En el próximo capítulo, descubriremos cómo los dioses intervinieron en el mundo de los hombres. Cómo Prometeo desafió a Zeus, cómo Pandora abrió su caja, y cómo la esperanza se convirtió en el último refugio de la humanidad. Si esta historia te ha atrapado, si quieres seguir explorando los secretos de la mitología griega, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque lo que viene será aún más fascinante. Y si quieres apoyar este proyecto, dale un me gusta al video y compártelo con alguien que ame las historias épicas tanto como tú. Recuerda, este es apenas el comienzo del viaje. La mitología griega está llena de misterios, de aventuras, de héroes y de tragedias. Y aquí, los iremos recorriendo todos.